Buen día, queridos hermanos y hermanas. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro del profeta Ageo. Vamos a considerar el tercer oráculo del profeta Ageo, su consulta a los sacerdotes. Y dice la palabra del Señor. Vamos a leer el segundo capítulo del profeta Ageo a partir del versículo 10 y adelante, casi hasta el final, hasta el versículo 19. Dice la palabra del Señor lo siguiente: el día 24 del mes noveno del segundo año de Darío vino palabra del Señor a profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso: consultad a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo les planteó lo siguiente: supongamos que alguien lleva la carne consagrada en la falda de su vestido, y sucede que la falda toca pan, o guiso, o vino, o aceite, o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona inmunda por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas. ¿También ellas quedarán inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió: así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, y aún lo ahí ofrecen es inmundo. Ahora bien, desde hoy en adelante reflexionen. Antes de que ustedes pusieron piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la artesa de mosto, solo sacaba 20. Herí sus campos con quemazón y con plaga, y con granizo toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no produce nada la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el olivo? Bien, pues a partir de hoy yo los bendiciré. Hasta aquí, lectura de la palabra. La verdad, un texto impresionante, realmente un texto muy lindo, y tenemos que comprender que el profeta Ageo está hablando de cosas muy importantes aquí. Exhorta a los sacerdotes, así que esta palabra está dirigida a todo liderazgo de la iglesia, a todo aquel que se considera un ministro de la iglesia, un siervo del Señor, todo aquel que ocupa posición que le permite influenciar sobre sus hermanos y hermanas de la manera espiritual, de alguna otra forma. Esta palabra está dirigida a él. Y el profeta pregunta, pregunta a los sacerdotes, dice: consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Y el profeta Ageo pregunta: ¿qué cosas consideran sagradas? Y les hace una pregunta muy interesante. Dice: ustedes cuando reciben la carne consagrada, es una cosa sacra, es una cosa sagrada. La ofrenda que ustedes reciben, ni siquiera la toman con la mano, la ponen en su falda y la están llevando a su casa como algo sagrado. Y dice: si tocan mientras están caminando con esta carne algún alimento en el camino, ¿queda también sagrado este alimento? Y obviamente los sacerdotes dicen, conforme lo indica la ley, que no.
la santidad no se transmite por cosas materiales. La santidad no se transmite a través de cosas sagradas, ¿sí? Eso también lo tenemos que tener presente cuando estamos pensando en aquellas personas que adoran los ídolos, que va y besa las estatuas, que va y besa lugares donde están sepultadas o que quedaron sepultados algunos restos de la gente que fueron consideradas santos por la Iglesia Católica Romana, ¿no? O algún otro culto. Muchas veces la gente, al tocar algún icono, tocar alguna cosa o alguna persona que es considerada santa o sagrada, espera adquirir una parte del poder, espera ganar la santidad, ¿sí? Ponerse bien delante de Dios. Por eso hay tanto toque, hay que tocar este icono, hay que tocar una cosa sagrada, y de repente Ageo dice: no, la santidad no se transmite a través de sacrificios, la santidad no se transmite a través de las cosas. Muchas veces nosotros pensamos que ¿por qué estamos dando tanta atención y tanta importancia a nuestros cultos, a nuestros templos? Los consideramos sagrados, los consideramos sacros, los consideramos santos, y por esta razón, y como esperamos adquirir también santidad delante de Dios a través de nuestras reuniones, a través de nuestros cultos, a través del rito religioso, ¿no? De repente nos prestamos tanta atención al rito mismo en sí. ¿Por qué es tan importante si celebramos Santa Cena con un pan con levadura o sin levadura, o debe ser masa, o debe ser un pan especial, o vino común, o vino con dulce, o vino patero, o vino sin alcohol, o jugo de uva, y tantas cosas? Y de repente la gente, escuchando alabanza, en vez de escuchar y alabar al Señor genuinamente, presta más atención al acto de adoración, menos atención a la adoración en sí, y presta más atención a la vestimenta de los músicos, a qué instrumentos están tocando, a qué estilo está tocando, a tal punto que en muchas iglesias estaba viendo como la gente se levanta, y para mostrar que no está de acuerdo con un cierto estilo de alabanza, están saliendo del templo y no les importa que en realidad no están mostrando a las personas que no están de acuerdo con un estilo de alabanza, están mostrando a Dios que no lo quieren adorar. Sencillamente, es ridículo, pero es así. Están mostrando a Dios: Señor, con este estilo no te quiero adorar. Y se levantan y se van. Es muy gracioso, es muy gracioso. Lamentablemente, gente que conocí con esta actitud, pasó un poco de tiempo y todos se apartaron del Señor. Es triste, es muy triste, es una señal. Cuando sucede eso, es una señal muy triste. Tenemos que prestar mucha atención a estas cosas, los líderes especialmente, ¿no? Pero ¿por qué prestamos tanta atención a estos pormenores sin importancia realmente sin importancia? Porque para nosotros es algo sacro, para nosotros es algo sagrado, porque nosotros adquirimos al presentar un culto conforme nuestro entender sagrado, al presentar una liturgia sagrada, correcta, en sus pormenores, nosotros también adquirimos santidad delante de Dios. Y el Señor dice: habla a los sacerdotes, no hables al pueblo, no, dice: habla a los sacerdotes, ministros, porque la palabra está dirigida a los ministros, porque nosotros no adquirimos la santidad por medio de liturgia, por medio de las reuniones.
no adquirimos la santidad por el lugar donde celebramos esta reunión. Ahora es muy interesante, nosotros estamos en nuestras casas y todos aquellos que depositaron su fe, que disfrutaron de su santidad adquirida en un lugar sagrado y que de repente se sentía cristiano porque iba los domingos a los templos, y ahora que cuando no puede ir el domingo al templo, sigue siendo cristiano. ¿Qué está pasando con su fe? ¿Qué está pasando con su ministerio? Si este ministerio estaba íntimamente relacionado con el lugar de reunión, con reunión misma, con la liturgia en sí. Y de repente ahora, cuando no hay liturgia, no hay lugar de reunión, ¿qué está pasando con estas personas? ¿Qué está pasando con su fe, con su ministerio? ¿Siguen siendo ministros cuando no existen los templos, cuando los templos están cerrados? ¿Siguen siendo cristianos cuando no pueden ir el domingo a la reunión? Y si nunca más van a poder ir, ¿en qué se va a basar su fe? ¿En qué se va a basar su ministerio? Y por eso el profeta Ageo dice: ustedes pensaron que al venir a Jerusalén desde Babilonia, al venir desde cautiverio a Jerusalén y reanudar el sacrificio, están felices. Están pensando que en esta liturgia sagrada, al presentar este sacrificio que sí es sacro, ustedes de repente también adquieren la santidad. Ustedes también se convierten en las personas sagradas, su vida es santa. Y dice: no es así. Ustedes pueden estar en un lugar sagrado. Ustedes pueden presentar un sacrificio sagrado, pero este sacrificio que sí es sagrado, no convierte en sacro, no santifica a todo lo que lo toca. Una reunión, un sacrificio de alabanza de nuestros labios, nuestras oraciones que elevamos, de repente no santifican a todos los que están alrededor. Lo que sí te puede santificar es la obra de Jesucristo. Cuando te abrís tu corazón, cuando permitís que su sangre te lava de tus pecados, cuando te arrepientes en tus pecados, palabra dice: si nosotros afirmamos que no tenemos pecado, somos mentirosos y presentamos a Dios como mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, dice Juan en su primera epístola, Él, siendo fiel y justo, nos perdona de todo pecado, nos limpia, nos lava de toda maldad. ¿Sí? Solo Jesucristo con su sangre nos puede lavar de toda nuestra maldad y presentar delante del Señor como algo sagrado, como algo santo. De esta manera la santidad no se adquiere por medio de cosas sagradas. Nuestra santidad no viene por el lugar sagrado. Estas personas pensaron, como volvieron a Jerusalén, la ciudad santa, como reconstruyeron el lugar de sacrificio, el altar, y empezaron a presentar sacrificios, ya estaban bien con el Señor. Y de repente el profeta Ageo dice: no es así. Dice: al contrario, la santidad viene de ustedes. La santidad no se contamina de las cosas. No se puede contaminarse de la santidad al estar presente en un lugar santo que era la ciudad santa de Jerusalén. Al tocar el sacrificio, al tocar la ofrenda que fue presentada, el animal que fue sacrificado en el altar, al tocar estas cosas, ni el lugar ni el sacrificio de por sí no les convierte en las personas santas y correctas delante de Dios. Al estar en un lugar santo que es templo, un lugar consagrado que es una iglesia, y observar la presentación de un sacrificio de nuestros labios, de nuestra adoración, automáticamente no nos convierte en las personas santas. Y de eso está hablando el profeta Ageo, porque estaban confundidos los sacerdotes, estaban tranquilos, su vida estaba llena de rebeldía hacia Dios. Y se acuerdan como
Samuel, el profeta, estaba diciendo a Saúl, primer rey de Israel, él decía, Dios quiere más la obediencia que el sacrificio. Para Dios es mucho más importante la obediencia que el sacrificio. Y dice, ustedes que estaban desobedientes, y dice, ustedes que antes iban y buscaban una cierta cantidad de trigo, tenían esperanza de que su tierra les traiga fruto en una cierta cantidad, encontraban 2 o 3 veces menos, su uva no producía vino, su campo no producía trigo. ¿Por qué? Porque dice el Señor mismo, reflexiona, dice, antes que ustedes pusieran la piedra sobre piedra en la casa, antes que ustedes volvieron a la obediencia y pusieron manos a la obra, sobre la obra de Dios que el Señor les había encomendado, que se estaba, dice, herí, dice el Señor, sus campos con quemazón y con plaga, y con granizo toda obra de sus manos. O sea, la desobediencia de manera automática trae una maldición a nuestra vida. Cuando estamos en rebeldía hacia Dios, las cosas nos van mal. Si de repente estás remando mucho, pero no podés salirte del lugar donde estás esforzando tanto, pero no ves el fruto de su trabajo, fíjate cómo está tu relación con Dios. No quiere decir que al estar con Dios la vida se llena, es un lecho de rosa, no. Y las cosas van fáciles, no es así, pero realmente el Señor te acompaña. Uno puede vivir humildemente, pero te alcanza para todo. Nunca te vas a pasar escasez, ¿sí? Y aún en esta situación tan complicada, cuando la gente se preocupa más ya por su bienestar económico, por sus negocios, por la vida después de cuarentena, aquellos que están con el Señor viven, experimentan una paz, porque sabemos que el Señor se va a tomar cuidado de nosotros y va a acomodar nuestras cosas, va a acomodar nuestra economía, nuestras cuentas bancarias, nuestros negocios. Por eso es tan importante, y dice Señor que reflexionen, dice Ageo una vez, capítulo 15, reflexionen, antes que ustedes volvieron a la obediencia les iba mal. Y el versículo 18 dice, reflexionen desde hoy en adelante, día 24 del mes noveno, cuando ustedes colocaron simiente de las casas de Dios. Y vuelve a decir, reflexionen, ¿queda todavía alguna semilla? ¿Le quedó todavía algo? Ellos dicen, no tenemos nada. Y dice, bueno, pues a partir de ahora, pues a partir de hoy, yo los bendiciré. Este pueblo pensaba que al volver al lugar santo, al tocar el sacrificio que era santo, ellos, su vida se convertía en la vida agradable al Señor. Y el Señor de repente dice, no es así. Podés estar en un lugar santo, podés estar en la iglesia, podés tocar el sacrificio, podés estar presenciar los hermosos cultos, pero tu vida no se convierte santa. Dice al revés. Todo lo que estás tocando vos, siendo desobediente y rebelde, lo convertís en el inmundo. Podés presentarte en la iglesia y convertís en inmunda la iglesia misma. Podés presentar hermosos cultos a Dios, pero los cultos presentados por una persona desobediente y rebelde al mandato de Dios son cultos abominables. Es una inmundicia, dice el Señor, para mí. Así que tenemos que reflexionar, dice, y para hacerlo, reflexionar, dice, yo quemaba con sol sus campos, pero ustedes no volvieron a mí. Yo pegaba con granizo toda obra de sus manos, y ustedes no volvieron a mí. Pero ahora sí reflexionaron, y a partir de ahora, dice, pues a partir de hoy, yo los bendiciré. Si el Señor tocó tu corazón, si vino una reflexión a tu vida, si te arrepentiste, si te tomaste el camino del Señor, si volviste a poner manos sobre la obra de Dios, el Señor te dice, a partir de ahora, presta atención, yo te bendiciré. Presta atención, reflexionen. Dice, reflexionen. Antes estaban rebeldes y les iba mal. Ahora fíjate, ahora que te volviste a Dios, si te volviste a Dios, presta atención y reflexiona y presta atención, que ahora, a partir de ahora,
yo te bendeciré. Y con esta palabra de bendición yo te quiero dejar, mi amado y mi amada. Señor te ama, Señor te quiere bendecir. Nuestra rebeldía, nuestra arrogancia hace que las cosas nos van mal. Pero si te remaste mucho y la cosa no se movía, si te esforzaste y la cosa te iba mal, es porque hay que prestar atención. Señor llama tu atención. ¿Sí? ¿Por qué llama tu atención? Porque quiere que la cosa te vaya bien, que te vaya bien en la vida. Por eso dice, si te arrepentiste, si pusiste mano a la obra del Señor, a partir de ahora pues yo te bendeciré. Y toma como una promesa, como una palabra de parte del Señor, y yo también te bendigo en el nombre de Jesucristo, que el Señor bendiga a vos, que el Señor bendiga tu casa, que los ángeles del Señor se acampen alrededor tuyo, que te protegen de toda plaga, de toda maldad, y nada te tocará. Hacete firme en las promesas del Señor, acepta esta bendición, pero tienes que saber que esta bendición viene a consecuencia de nuestra obediencia. Sé obediente, volvé a los caminos de Dios, y el Señor te bendecirá. A partir de ahora en adelante verás la mano de Dios bendiciendo a vos y toda tu vida. Que Dios te bendiga muy, muy ricamente. Te mando un abrazo muy fuerte y bueno, yo también te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.